Hola, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo esta semana acerca de las cotas superiores, inferiores. Vimos la clase pasada la definición de elemento mínimo y elemento máximo. Entonces, para iniciar hoy, pues vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a tomar A como el conjunto menos 3,0 unión 2,8. Entonces es la unión de estos dos intervalos. Para este conjunto A hay elemento mínimo, elemento máximo. ¿Cuál de los dos? Sería el mínimo. Mínimo, ¿no? Ajá, el elemento mínimo de A es el menos 3. No tiene máximo. Y ahora con respecto a las cotas, el conjunto A está acotado superiormente, inferiormente. ¿Cuál de los dos? Ambas. Ajá, en este caso diríamos que A pues, está acotado, porque está acotado tanto inferior como superiormente. Y ahora, ¿cuáles son todas las cotas inferiores y todas las cotas superiores? La inferior serían números menores o igual a menos 3, ¿no? Y superior mayores o igual a 8. Solo Ah, mayores a 8, ¿no? también el 8 es una cota superior. Sí, porque cumple que cualquier elemento de A es menor o igual a 8. Entonces, bueno, si esas cotas las juntamos como en un conjunto de cotas inferiores es, digamos, los X en R, son tales que X es menor o igual a 3. Y bueno, para cotas superiores, son mayores o iguales a 8. Bueno, ahora ya tenemos, digamos, toda esta información sobre el conjunto A. Aquí, pues aunque nos quedó de un lado que sí hay mínimo, es el menos 3 por el hecho de que el intervalo era cerrado y entonces el menos 3 sí pertenece. Del otro lado, que era el intervalo abierto, pues no hubo máximo por esa razón. Pero cuando sacamos lo del conjunto de cotas inferiores y de cotas superiores, en ambos nos quedó una desigualdad que incluye el igual, ¿no? Menor o igual que menos 3, mayor o igual que 8. ¿Me podrían dar algún conjunto, igual subconjunto de los reales, donde aquí el conjunto, no sé, de cotas superiores o inferiores, cualquiera de las dos, nos quede con desigualdad estricta? O sea que, por ejemplo,
conjunto de cotas superiores sea los números mayores que 8, sin incluir al 8. Sería 8, pero abierto el 8, ¿no? ¿8 qué? ¿8 coma infinito? Ajá, pero abierto el 8, ¿no? Para que sea desigualdad estricta. Pero ahí, bueno, este conjunto está acotado ¿de qué lado? ¿Inferiormente o superiormente? Inferior. Ajá, ¿y cuáles son todas las cotas inferiores? Menor o igual. Sí, o sea, 8. también nos va a quedar menor o igual, ¿no? Entonces, algún conjunto donde pueda quedar desigualdad estricta de cualquiera de las dos, ya sea las cotas inferiores o cotas superiores. Bueno, antes de que me digan, aquí que pondríamos como conjunto de cotas superiores para este conjunto B. Pues no tendría, ¿no? Porque es infinito. Y entonces, ¿qué conjunto ponemos? Infinito, ¿no? ¿El vacío? Ajá, o sea, como no hay cotas superiores, o sea, el conjunto no está acotado superiormente, pues es el conjunto vacío. Bueno, ¿ya se les ocurrió algún conjunto que cumpla que de las cotas inferiores o superiores aquí nos quede con desigualdad estricta? Es 8,8, algo así. 8,8 con abierto, cerrado. Mm, Creo que sería sí, Bueno, vamos a, cerrado, ¿no? si yo pongo 8,8 cerrado, ¿qué elementos tiene este conjunto o este intervalo? El 8. Ajá, o sea, esto sería el conjunto que tiene a 8, o sea, el unitario de 8. Y bueno, en este caso, si solamente el conjunto C tiene un elemento, ¿cuáles son las cotas inferiores y las cotas superiores? Todos los números. Todos los números, ¿no? Todos, o sea, le pongo los reales. Sí. Yo digo que son muchos, ¿no? O sea, cotas inferiores, ¿cuáles son? Menores a 8. Menores o iguales a 8. Ajá, Ajá. Es menor estricto, ¿no? Y del otro lado nos quedaría mayores o iguales. Ajá. ajá. Sí, entonces, pues aquí sigue quedando menos infinito, coma 8 cerrado, y del otro lado va a ser 8, coma infinito igual cerrado. Sí, el 8 pues sigue siendo cota inferior y también cota superior, porque pues cumple la desigualdad, o sea, para que un número z sea cota inferior, pues lo que tiene que pasar es que sea menor o igual que todos los elementos de este conjunto, pero pues el único elemento es 8, entonces cualquier número menor o igual a 8 cumple esta desigualdad. Lo mismo del otro lado. Si estuviera abierto,
Si ese es el último ejemplo que vamos a poner, bueno, vamos a copiar todo esto. Espero que no nos confunda ahora este de abierto, pero es necesario ponerlo. Ajá, si estuviera abierto, ¿qué elementos hay aquí? Pues también Es lo mismo, ¿no? Ninguno. ¿Lo Hubiera mismo que el abierto. anterior o ninguno? ¿Cuál de No, los dos? si estuviera abierto sería menores a 8, ¿no? Nada más. Ah, no, pero o sea, el conjunto C, aquí arriba dijimos que el intervalo cerrado 8,8, pues es solamente el conjunto que tiene el número 8. ¿Y aquí qué conjunto nos queda antes de ver las cotas? Es ¿El lo mismo? mismo. es lo mismo. Ajá. No, porque ese no puede O tener sea, el porque 8. es abierto y no No es tienes, no hay nada ninguno. entre 8 y 8. Es vacío, bueno, no tiene nada. Sí, yo esperaba que nos confundiéramos, pero en las cotas, no aquí. Este es vacío. Sí, es vacío. No hay nada entre Ajá, 8 y 8. porque la definición de este conjunto, bueno, en general si tú pones, bueno, sí vamos a ponerlo así, 8,8, pues son los X en R, que son mayores que el primer número, o sea, mayores que 8, y menores que 8. Entonces no hay un número que cumpla, que sea mayor y menor que 8 al mismo tiempo. En general, cuando tú pones A, pues eso te da vacío. Entonces, esto del conjunto vacío, como es un ejemplo muy especial, pues vamos a olvidarnos del 8,8. Vamos a poner C igual, D igual a vacío. Profe, entonces, ¿por qué arriba en cerrado sí nos dio el conjunto 8? Porque si tú pones intervalo cerrado, ahí esto es el conjunto de X en R, tales que X es mayor o igual a 8 y menor o igual a 8. Entonces aquí sí permites que X sea exactamente 8. Es el único número pues que es mayor o igual y menor o igual que 8 al mismo tiempo. Aquí como está la desigualdad estricta, pues el 8 ya no puede estar. Ah, va, gracias. Bueno, entonces olvidémonos del 8 y concentrémonos en el conjunto vacío. ¿Cuáles son las cotas inferiores y las cotas superiores? Bueno, primero inferiores del conjunto vacío. ¿Podría estar vacío también? Sí, no, vacío. Sí, no tiene. Los demás que dicen, ¿están de acuerdo? ¿No son todos reales también? O sea, Son vacíos, ¿no? Porque si dijéramos que tuviera una cota inferior, sería que hay una z menor o igual a cualquiera bueno, a todos los elementos que contiene el vacío. Pero ahí, al decir que tiene elementos, pues ya no sería vacío, ¿no? Entonces es vacío. Vamos a ver cuál de estas dos es la correcta. Justo como sugieran, pues partiendo de la definición. Entonces vamos a ponerlo primero así en Z es cota inferior. A ver si le pongo de A. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Z sea cota inferior de un conjunto? Que ya tenga elementos. No, no, o sea, la definición. Que z sea menor o igual a que pertenece al conjunto A. Ajá, que para todo A en A, Z es menor o igual a. Esa es nuestra definición. Entonces aquí, pues vamos a cambiarle, en lugar de A, ponemos el conjunto que estamos trabajando, que es el vacío. Aquí iría así. Y entonces yo digo
que si tú pones cualquier número Z, tu número favorito, sí cumple esta propiedad. Que para todo A en vacío, Z es menor o igual a A. ¿Por qué? No, no entiendo esa parte. Pues si tú dices que no, ¿por qué no? Ah, bueno, muchos dijeron que no, No es que no una, había cotas inferiores. ¿Cómo? no es una contradicción porque pues no puede haber A en vacío. Pues Ajá, o sea, el hecho de que A exista en vacío no es darle un elemento al vacío, por ende ya no sería vacío. Ajá. ¿cuál es la negación de esto? O sea, vamos a poner aquí, Z no es cota inferior otra vez en general. Sí, vamos a regresar a la A y ahorita ponemos todo con vacío. Z no es cota inferior de un conjunto A. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la negación de esto? Existe, Ahí. perdón, ¿Existe A en A? Tal que qué. Z A es, es mayor a, perdón. Z es Z es mayor a mayor que A. A. Ajá. Sí, vamos a ponerle A menor que Z. Sí, esta es nuestra definición, la de aquí arriba, de que seas Z cota inferior. Lo de aquí abajo es la negación. Ahora que ya somos expertos en negar cosas con cuantificadores. Entonces, si yo, por ejemplo, digo 5 no es cota inferior de vacío, o Z, vamos a copiar estos dos, bueno, el de abajo. Sí, por eso les decía que este era el ejemplo para confundirse, pero que hay que verlo. Aquí le ponemos vacío y vacío. Entonces, por ejemplo, si yo digo Z no es cota inferior de vacío, Z es un número real, para que esto sea cierto, que Z no es cota inferior, lo que tiene que pasar es que existe A en el vacío que es menor que Z. Eso seguro no lo puedo encontrar, o sea, porque no existe A en vacío, ¿no? Entonces, digamos, esta parte, y por lo tanto todo lo que dice ahí, es falso. Porque, pues, no existe elemento en conjunto vacío. Entonces, va a ser falso que Z no es cota inferior. Si todo esto es falso, pues significa que Z sí es cota inferior y de hecho sin importar quién sea Z. O sea, hasta aquí están de acuerdo en que esta proposición, la última que escribimos, es falsa siempre, sin importar quién sea Z. A mí todavía Sí, no me quedó claro. es que ¿De es qué un lo poco pones? como la idea de la condicional, ¿no? De que si el antecedente es falso, tú puedes decir cualquier cosa y es verdadera. Mm, más o menos. Es que aquí, esta parte no es todavía una implicación. O sea, si tú dices Z no puede ser cota inferior, no hay cotas inferiores, pues entonces para que no sea cota inferior de vacío, tendría que cumplirse esto. Pero pues esto de acá nunca se va a cumplir, o sea, nunca puedes encontrar A en vacío que sea menor que Z. Esto es lo que siempre va a ser falso. Entonces, para ningún número Z, tú puedes decir que no es cota inferior. Si tú me aseguras que algún número
no es cota inferior, pues tendrías que probar esto que está encerrado. Pero eso nunca lo vas a poder probar, porque no existe A en vacío. Eso es algo distinto a cuando ponemos el para todo. Aquí, si yo quiero ver que Z es cota inferior del conjunto vacío, lo que tendría que suceder es esta parte. Que para todo A en el conjunto vacío, Z sea menor o igual a A. Bueno, aquí es importante la diferencia entre el cuantificador existencial, o sea, el existe, y el cuantificador universal, el para todo. Porque cuando yo pongo para todo A en vacío, significa que yo tengo que verificar que se cumple esta propiedad de aquí, lo de que Z sea menor o igual, para todos los elementos del vacío, pero como me dijeron, pues vacío no tiene elementos. En este caso, digamos que la idea es que como vacío no tiene elementos, no hay nada que verificar. Vamos a poner un enunciado similar a esto con palabras. A lo del para todo A en vacío. Por ejemplo, si yo escribo todos los hombres que tienen 5 ojos vamos a ponerle estudian 5 carreras. ¿Este enunciado es falso o es verdadero? Pues falso, ¿no? Porque Verdadero, ¿no? Ajá, verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque no hay hombres que tengan 5 ojos. Y por ende puedes especular sobre ellos. Ajá. O sea, para decir que esto es falso, necesitarías como primero encontrar un hombre de 5 ojos y ver que no estudia 5 carreras, ¿no? Pero como esta parte no se cumple, pues entonces sí, puedes poner lo que sea después y el enunciado va a ser verdadero. Entonces, esto de aquí arriba pues es algo similar. Lo que estaría diciendo es todo elemento del vacío es mayor o igual a Z. Entonces, este segundo enunciado, si el primero me dijeron que es verdadero, pues este también tendría que ser verdadero porque pues como no hay elementos en el conjunto vacío, yo puedo poner lo que sea y este enunciado pues sigue siendo verdadero. Nuevamente, si tú dijeras que esto es falso, pues tendrías que encontrar un elemento en el conjunto vacío que no sea mayor o igual a Z. Pero pues no vas a poder encontrar un elemento aquí. Entonces, por eso diríamos que sí está acotado superiormente el vacío. Si está acotado superiormente, bueno, aquí estábamos con inferior, pero sí va a estar acotado inferiormente por cualquier número real, porque pues aquí no importa cuál Z pongas,
esto va a ser verdadero. Y una duda que tal vez suene redundante. Si ya se sabe como que el vacío no tiene elementos, pero después se dice como que si algún elemento no es como que era en una redundancia o algo así. Pues no, o sea, este enunciado de aquí arriba, yo lo podría pensar como una implicación también, ¿no? El de todos los hombres que tienen 5 ojos. ¿Cómo lo escribiríamos como implicación? ¿Qué implica qué? Pero implica Q. Ah, sí, pero ¿cuáles son los enunciados, no? P, pues los hombres tienen 5 ojos. Y Q, pues que estudian 5 carreras. O sea, esto lo podría poner como que si un hombre tiene 5 ojos, entonces este hombre estudia 5 carreras, ¿no? Sí. Digamos, si un hombre H, entonces esto implica que H estudia 5 carreras. Y entonces ahí ya entraría como lo que me decían de las implicaciones, que como el antecedente es falso, pues el consecuente puedes poner lo que sea y esta implicación va a ser verdadera. Igual acá. O sea, el para todo A en vacío, Z es menor o igual a A, lo podrías poner como que A en vacío implica que Z es menor o igual a A. Y entonces, como este antecedente es falso, pues la implicación completa va a ser verdadera. Sin importar si le pones Z menor o igual a A o A menor o igual a Z. Ok, ok. Y por eso estaría mal. Ahora sí, lo que pusimos arriba de existe alguna en el vacío, eso sí es falso completamente. Ajá, porque cuando pones existe, ahí sí ya estás hablando de un elemento. Cuando Ok. dices para todo, pues es como que la condición que está después es la que se tiene que cumplir para los elementos que cumplan esta primera propiedad. Ok, ok. Vale. Gracias. Sí, Entonces entonces todo esta número, parte, ¿qué pasó? entonces todo número real puede ser una cuota inferior o superior del vacío, ¿no? Ajá. Vale, gracias. Sí, entonces esta parte de aquí, usualmente, o sea, no solamente va a aparecer en esta ocasión, sino pues, en varios cursos o demostraciones puede aparecer que te digan, se cumple por vacuidad. Entonces, cuando te dicen eso de que algo se cumple por vacuidad, es justo porque, pues, como aquí no hay elementos, ya no hay nada que verificar. O sea, en automático, como el conjunto es vacío, el enunciado se cumple, o sea, es verdadero. O sea, esto de también de todos los hombres que tienen 5 ojos, estudian 5 carreras, pues podría decir, es verdadero por vacuidad. O sea, porque el conjunto de hombres que tienen 5 ojos es vacío, entonces como no hay elementos aquí, pues no hay nada que verificar tampoco, ¿no? Sí, entonces la conclusión de esto, pues es que cualquier número real es cota superior y cota inferior del conjunto vacío. Porque sí es mayor o igual que todos sus elementos. Como no hay elementos, pues eso ya se cumple.
Y entonces, pues quiere decir que ahí esta definición que lleva quién sabe cuántas clases, bueno, cuántas veces apareciendo desde la clase pasada, ya va a ser momento de verla. Entonces, si D es igual a vacío, significa que el conjunto de cotas superiores e inferiores es todos los números reales. Vamos a copiarlo acá. Entonces, ya, aquí está. Entonces, este es R y R también. Bueno, entonces antes de ver este ejemplo de vacío, lo que habíamos visto con los conjuntos no vacíos, en los ejemplos anteriores, pues es que siempre me quedaba un conjunto que involucraba una desigualdad que incluye el igual. O sea, como intervalo, siempre pues era como un intervalo cerrado a la derecha, o sea, menos infinito, coma A cerrado, cuando eran cotas inferiores. Cuando eran cotas superiores, pues empezabas con un A, infinito, igual cerrado en A. Y así pasó con los otros conjuntos cuando sí estaban acotados. Siempre aquí un menor o igual o mayor o igual. Bueno, antes de pasar a la siguiente definición, ¿alguna duda que tengan de este último ejemplo o de los anteriores? Todo bien. Bueno, pues vamos a la definición. La más importante de la semana. Bueno, tienes A otra vez un subconjunto de los reales. Aquí estoy poniendo alfa en R. Y entonces voy a decir que este alfa es el supremo de A. Sí es la mínima cota superior, o sea, la más pequeña de A. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues que A sea cota superior y que pues cualquier otra cota superior que tú tomes, estamos llamándole beta, si beta es una cota superior de A, pues tiene que ser alfa menor o igual que beta. Vamos a visualizar esto primero. Entonces imagina que el conjunto A pues está ahí en la recta. Ay, no sé qué tanto se alcanza a ver. Yo creo que vamos a ponerlo con un poco más de grosor. Bueno, esto que está dibujado en azul es el conjunto A. Todas estas partes. Entonces, bueno, ya en algunos ejemplos anteriores lo que verificamos es quién es el conjunto de cotas superiores. En este caso, pues todas las cotas superiores estarían como a partir de aquí. De este lado tendrías todo el conjunto de cotas superiores de A. Y entonces dentro de todas estas cotas superiores, al que le vamos a llamar supremo de A, es la más pequeña, es el mínimo de todas estas. La notación que vamos a usar, que bueno, ahorita no está escrita aquí, va a ser así, sub de A, o...
igual que con máximo y mínimo sin paréntesis. Podría ser cualquiera de estas dos. Entonces, el supremo es la mínima de todas las cotas superiores del conjunto. Para que pueda existir el supremo, pues necesito, vamos a ponerle aquí como condición, que A esté acotado superiormente. Porque si no estuviera acotado superiormente, pues no habría cotas superiores y no va a haber un alfa que cumpla esta condición. Entonces, por ahora vamos a dejarlo así. Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos qué sucede, cuál es el supremo. Profe, cuando hay intervalos abiertos, entonces no hay un supremo, ¿sí? Pues vamos a ver ahorita con los ejemplos. Sí, creo que aquí no había dejado espacio para los ejemplos. Ya venían los teoremas, pero no. Si yo pongo, si A es, decían con intervalos abiertos. Menos 4, menos 1. Abierto de ambos lados. Aquí, si hay supremo o no hay supremo. O sea, ¿cuáles son todas las cotas superiores? Mayores o iguales a -1. Entonces sería como el intervalo menos 1, infinito. Y nos estamos fijando en la más pequeña de todas estas cotas superiores. ¿Qué ese número cuál es? El -1. Ajá. O sea, en este caso, el supremo de A. Bueno, vamos a ponerle aquí. Antes de seguir escribiendo esto de sub. Ay, me rindo, mejor lo pongo de nuevo. Entonces la notación que vamos a estar usando es sub A o sub paréntesis A. Entonces el supremo de A va a ser el -1. Porque ese es el mínimo de todas las cotas superiores. Entonces, si el intervalo es abierto, pues bueno, del lado derecho, que es lo que nos interesa por el momento, pues sí va a haber supremo. Lo que no hay, que habíamos visto la clase pasada, pues es máximo, ¿no? Porque para máximo necesitas que sea una cota superior que pertenezca al conjunto. Entonces, como el -1 no está, por eso no hay posibilidad de que esto sea, bueno, que tenga elemento máximo, pero sí tiene supremo. Si ponemos este mismo intervalo, pero cerrado, ¿cuál va a ser el supremo? Es el mismo, ¿no? Sí, en este caso, si aquí ponemos menos 4, menos 1 cerrado, pues el conjunto de cotas superiores sigue siendo el mismo conjunto. Entonces, como ambos tienen las mismas cotas superiores,
el supremo pues coincide. Entonces puedes tener conjuntos distintos, pero cuyas cotas superiores sean iguales. Dicho como ejemplo 3, o sea, porque aquí puedes decir, bueno, nada más cambian en que estoy agregando el -1 y el -4. Pues de los otros ejemplos que mencionaban antes, si yo pongo A como el conjunto unitario de -1, pues las cotas superiores de un conjunto unitario son todos los números a partir de este -1. O sea, este conjunto sigue teniendo las mismas cotas superiores y por lo tanto el supremo de A sigue siendo -1. Y bueno, aprovechando estos ejemplos, igual y podríamos ya definir lo que está del lado contrario, que le vamos a llamar ínfimo. Entonces déjenme ver si está la definición por aquí abajo para pasarla a otro sitio, y si no la escribimos, o ya no había nada más. Así, teorema. No, pues vamos a escribir aquí. Esta es nuestra definición de supremo. Es la mínima de todas las cotas superiores. Aquí pues vamos a cambiar a ínfimo. Entonces, para ínfimo, ponerse acotado inferiormente. Y alfa, por lo pronto, igual un número real. Entonces, alfa es el ínfimo de A, si es la máxima cota inferior de A. Entonces, lo que tiene que pasar para que sea el ínfimo es que alfa sea una cota inferior y que si tú tomas cualquier otra cota inferior, pues como estamos diciendo que esta alfa es la más grande, porque es la máxima, tendría que pasar que cualquier otra cota inferior sea menor o igual. Y entonces la notación es INF, que pues igual que con mínimo y máximo, como las palabras aquí se acentúan en lo que estamos poniendo en nuestra notación, pues también con ínfimo, vamos a ponerla ahí acentuada. Entonces esto es para ínfimo. Para el dibujo que tengo aquí arriba, pues todas las cotas inferiores de A estarían a la izquierda. ¿Van a preguntar algo? Bueno, vamos a silenciar por lo pronto. Entonces todas las cotas inferiores están acá. Y entonces de todo este conjunto te estás fijando en la más grande, o sea, en la máxima. Estaría justo aquí. Sería el ínfimo de A. Entonces son como que los valores que están
como en la frontera, digamos, hacia la izquierda y hacia la derecha. El ínfimo y del otro lado el supremo. Y entonces de los ejemplos que teníamos aquí, pues ¿cuál es el ínfimo del ejemplo 1? Bueno, ¿cuáles son todas las cotas inferiores? Las menores iguales a -4. Y entonces el ínfimo, que es la mayor de esas cotas inferiores, es el -4. Y en el siguiente ejemplo, pues va a ser lo mismo, ¿no? Todas las cotas inferiores, pues serían los números menores o iguales a -4. Y entonces el ínfimo sigue siendo el -4. Y para el último ejemplo, La misma. O sea, el ínfimo sería -1. ajá, entonces aquí ínfimo de A es igual a -1. Bueno, y algo que podemos notar aquí es que lo que ya habíamos dicho, de que aunque este conjunto no tenga mínimo ni máximo, pues sí va a tener ínfimo y supremo, que serían como nuestros candidatos a mínimo y máximo en caso de que pertenecieran al conjunto. En el segundo ejemplo, que este intervalo sí tiene mínimo y tiene máximo, pues ese mínimo y máximo coinciden con el ínfimo y el supremo. Eso es algo que siempre va a pasar y que pues hay que demostrar que si un conjunto tiene máximo, entonces ese elemento máximo es también el supremo. Y lo mismo para el mínimo. Si el conjunto A tiene mínimo, entonces mínimo de A coincide con ínfimo de A. Del tercer ejemplo, pues este conjunto A tiene mínimo o máximo. Sí, ¿Cuál de los dos? Dos. No escuché qué dijeron. ¿Cuál de los dos? Creo que dijeron que los dos. Ah. Sí, en este caso el mínimo y el máximo, pues es el -1, porque es el único elemento. Y nuevamente coincide con ínfimo y supremo. Bueno, y como cuarto ejemplo, ¿me pueden dar algún conjunto que no tenga supremo? Porque, bueno, el candidato que habían mencionado era si el intervalo era abierto, pero ya vimos que este sí tiene supremo. ¿Algún conjunto que no tenga supremo? -8, infinito. Cerrado. Bueno, abierto, ¿no? Porque el infinito lleva el abierto. Ajá, eso lo podemos poner así en general, que si A no está acotado superiormente, pues no puede tener supremo, ¿no?
Entonces cambiamos la pregunta a, ¿me pueden dar un conjunto que sí esté acotado superiormente? O sea, que exista al menos una cota superior y que no tenga supremo. No hay, ¿o sí? Sí hay. Así que espero que me lo digan. Sí hay y ya está entre nuestros ejemplos anteriores. ¿El vacío? Exactamente. Si vacío, pues ese ya dijimos que sí está acotado superiormente por todo número real. Pero no tiene supremo. ¿Por qué no tiene supremo? Porque es el infinito, ¿no? Y no podemos determinar uno solo. ¿Quién es el infinito? Más bien es vacío. Porque en realidad cualquier número puede ser su cota superior y pues cualquier número puede ser más grande o más chiquito que la cota. Más o menos. Todavía no me convence. Porque si bien sí está acotado superiormente, como no tiene, ahora sí, como no tiene un valor definido, entonces no hay un supremo definido. Como Este, sí es- su supremo es igual a su máximo y como el vacío no tiene elementos, por eso no tiene supremo, aunque esté acotado superiormente. ¿Qué más iban a decir? Parece que no. Bueno, Puede ser que agarremos cualquier cota superior, pero para cualquier cota superior podemos encontrar todavía otra más pequeña. sí, ese último argumento fue más convincente. Digamos que si hubiera sido pregunta de examen de ¿por qué el vacío no tiene supremo? No sé, con todo el dolor de mi corazón les hubiera puesto cero a todos, salvo lo último que dijeron. Vamos a ver. O sea, para lo de supremo, sí está la idea por ahí, pero para justificar formalmente, acuérdense que hay que ir a la definición. Entonces, el supremo lo estamos definiendo, bueno, ya quedó muy atrás, pero como la mínima cota superior, ¿no? Ese es el supremo. Entonces, cuando nosotros calculamos en los ejemplos anteriores, lo que hicimos fue como ver cuál es el conjunto completo de cotas superiores y a partir de ahí, pues, identificar al elemento mínimo. Fue lo que hicimos. Entonces aquí, si intentamos hacer lo mismo, pues lo primero que tendríamos es que el conjunto de cotas superiores, ¿cuál dijimos que es? Reales. Ajá, son todos los números reales. Y entonces lo que hicimos en los otros ejemplos, pues fue fijarnos en el elemento mínimo. Como aquí tienes a toda la recta, todos los números reales, esto no tiene elemento mínimo. Que fue lo último que mencionaron, que si tú tomas cualquier cota superior, pues siempre puedes encontrar una más pequeña.
Entonces, como el conjunto de cotas superiores no tiene elemento mínimo, por esa razón, pues supremo de vacío no existe. O sea, no hay una mínima cota superior. Vacío no tiene supremo, vamos a ponerle. Sí, por ejemplo, cuando mencionaron lo del máximo, pues dijimos que cuando existe el máximo coincide con el supremo, pero pues ya tenemos conjuntos que no tienen máximo y de cualquier forma tienen supremo. Entonces, como que a partir de que tenga o no tenga máximo, pues no podemos concluir todavía nada. Bueno, entonces ya encontramos un conjunto, bueno, ya lo propusieron, que sí está acotado superiormente, pero no tiene supremo. Y bueno, por lo mismo, tampoco tendría ínfimo, ¿no? Porque nuevamente, pues el conjunto de cotas inferiores, pues es otra vez R. Y pues R tampoco tiene máximo, o sea, no hay una máxima cota inferior. Bueno, y ahora, un conjunto que no sea vacío, que sí esté acotado superiormente y que no tenga supremo. O sea, ya para descartar estas dos posibilidades. ¿Cómo dijo, profe? Conjunto no vacío, porque ya vimos que el vacío no tiene supremo. Acotado superiormente, porque si no tiene cotas superiores, pues ya no puedo hablar del supremo. Y que no tenga supremo. Es lo que quiero que cumpla el ejemplo que me den. ¿Cuál se les ocurre? Ninguno, la verdad. No, pues ¿Por qué que no? de A infinito. ¿No? Pero ese no está acotado superiormente. Intervalo abierto menos 8,8, los dos que sean abiertos. Es que pasaría como con el primer ejemplo, ¿no? O sea, mientras sea intervalo abierto A, B, con A menor que B, o sea, para que esto no sea vacío. Este sí tiene ínfimo, que es el extremo del lado izquierdo, y tiene supremo, que es el extremo del lado derecho. Sí, entonces, un intervalo abierto que no sea vacío, pues no nos sirve. Esos sí tienen ínfimo y sí tienen supremo. Bueno, y si no se les ocurre, entonces quiere decir que siempre, ya todos estos conjuntos sí tienen supremo. Pues no, solo no sabemos. ¿No nos quiere dar una pista? Pues no sé si a alguien más se le ocurrió algo. Podría ser como en el ejemplo de arriba, de 8,8 con ambos intervalos abiertos. Es que ese sería el conjunto vacío Ajá. y ahorita queremos que A sea no vacío. Bueno, vamos a imaginarnos por ahí a visualizar el conjunto A, no sé cómo sea,
O sea, podría ni siquiera incluir intervalos, que sea, no sé, un subconjunto de los números naturales, de los enteros, o de los racionales, que pues, ahí tendrías como que muchos números ahí separados. Entonces, A puede tener cualquier forma. Estamos diciendo que es no vacío, entonces al menos tiene un elemento. Está acotado superiormente, entonces algo que no puedo hacer es como irme extendiendo así indefinidamente a la derecha. Entonces, al menos yo sé que hay una cota superior, ¿no? Y entonces, a partir de que hay una cota superior, la pregunta es si forzosamente tiene que haber una mínima. O sea, porque si hay una mínima cota superior, pues ese es justo el supremo. Lo que estoy buscando, pues es que A no tenga supremo, o sea que aquí, como que para cualquier cota superior que des, siempre puedas encontrar una más pequeña y más pequeña. No, lo de periódico o algo así. No, no, porque periódico, bueno, es otra cosa. Sí, aquí, por ejemplo, tendría que ver con lo de los conjuntos que nosotros fuimos obteniendo de cotas superiores, que siempre nos quedaban intervalos cerrados, o sea, A, infinito, y estos sí tienen mínimo. Si yo pudiera encontrar un conjunto donde las cotas superiores fueran un intervalo abierto, esto, por ejemplo, no tendría mínimo, pero pues ya en los ejemplos anteriores no pudimos encontrar algo así, ¿no? Entonces, digamos que de los ejemplos que llevamos, pues en todos sí nos quedó que el conjunto de cotas superiores se veía como de esta forma y entonces sí había elemento mínimo. Y entonces, ¿ya se les ocurrió algo o no? De un conjunto A que cumpla estas tres cosas. ¿Y si existe? Yo digo que no existe, ¿no, profe? Porque si hay bueno, si está acotado superiormente, debe de haber una cota en la cual inicia, ¿no? Porque las cotas son todos esos números mayores a mayor o igual a cualquier elemento de nuestro conjunto. Entonces, pues debe de haber un elemento donde empieza. Entonces, si no existe ese elemento, ¿cómo puede haber una cota que sea mayor? Ah, no es como el que habíamos visto de las racionales o algo así, 1/n y que fuera cada vez más chiquito, pero Pero algo hacia el otro así. lado. Ajá. Pues, por ejemplo, si yo pongo -1 entre n para que vaya en el sentido contrario. Vamos a ver cómo se visualiza esto. Bueno, estoy entre 0 y ahora -1. Entonces los elementos serían -1, -1/2, -1/3, -1/4 y así. Y vas teniendo puntos que se van aproximando al 0, ¿no? Todos menores que 0. Para este conjunto, pues ahora tendría mínimo que es el -1. No tendría máximo porque siempre puedes encontrar un elemento mayor que el anterior. Y la pregunta es si esto tiene supremo. Cero, ¿no? Sí, el 0 sería el supremo. Porque el conjunto de cotas superiores, pues de hecho sería de 0 a infinito. O sea, todo número mayor o igual a 0 va a ser cota superior. Y los menores ya no, porque siempre pues va a haber un elemento -1 entre n que esté más cerca del 0. Sí, entonces, pues no se nos va a ocurrir el ejemplo
pero tampoco es algo que nosotros podamos demostrar, o sea, decir, teorema, si A es distinto del vacío y acotado superiormente, entonces sí tiene supremo. Eso no vamos a poder demostrar que sí tiene y tampoco que no tiene. Y entonces, de nuestra lista de axiomas, llevábamos 12 para los números reales. Entonces, el último axioma ya para tener como nuestra lista completa es el axioma del supremo. Entonces, lo que dice el axioma del supremo es justo que el conjunto que estábamos buscando no existe. Es decir, bueno, vamos a escribirlo. Todo conjunto A contenido en R, no vacío y acotado superiormente, tiene supremo. Bueno, e igual y ustedes podrían decir, ay, entonces, ¿para qué nos estuvo preguntando y estuvimos pensando en el ejemplo si no lo íbamos a poder encontrar? Bueno, ¿por qué razón? Pues justo para que entendamos esto de axioma. O sea, por ahí ya lo que estaban concluyendo al final decían, ah, bueno, no existe y pues decían como que motivos por los cuales esto no iba a poder pasar, que al final pues eso no era una demostración formal, pero como que la intuición nos decía, si tengo una cota superior y esto es no vacío, sí tiene que haber una mínima de alguna forma. Entonces eso es lo que pasa con los axiomas, o sea, son cosas que nosotros sí creemos que son verdaderas, pero que no hay manera de demostrarlas con lo anterior, o sea, con los axiomas que ya tenemos en nuestra lista. Entonces, usando lo que llevamos del curso de los 9 axiomas de campo y los 3 de orden, ya para trabajar con todo lo de desigualdades, no había manera de demostrar esto. Entonces, este es el último axioma que vamos a necesitar para ya trabajar por completo con los números reales. Entonces, vamos a hacer una recapitulación nada más de los 13 axiomas. No los voy a escribir los 13, sino que son 9 axiomas de campo. Fueron los primeros que vimos. Esos 9 se dividían como en 3 partes, que son 4 que tenían que ver con la suma, lo de la asociatividad, conmutatividad, neutro, que es el 0, e inversos. Tenemos 4 igual para el producto, que básicamente son las mismas propiedades. Y aparte de estos 8, pues había uno muy importante, que es el que combina las dos operaciones, la de la distributividad. Entonces, este es muy importante porque si no tuviéramos este noveno axioma,
no podría combinar estas dos operaciones. O sea, serían las dos por separado y ya. Entonces tenemos estos 9 axiomas de campo, 3 axiomas de orden. Que son los que tienen que ver con, bueno, los definimos a partir de conjunto de positivos. Uno decía que la suma de dos números positivos es positiva. Eso lo podemos resumir así, como que la suma es cerrada, que el producto también es cerrado entre números positivos, y la tricotomía, que cualquier número real pues es positivo o cero, o su negativo es, bueno, su inverso aditivo es time p. Entonces teníamos estos 12 axiomas y el último es el axioma del supremo. Entonces este axioma del supremo es muy importante, igual que todos los anteriores, por el hecho de que, bueno, vamos a ver que si no lo tuviéramos, entonces lo que pasaría en la recta numérica es que habría huecos. O sea, si tú te imaginas a los números racionales, imagínate que en lugar de reales solamente tuvieras a Q. Entonces, aquí tendrías como siempre espacio entre cualesquiera dos números. O sea, entre dos números racionales, su punto medio va a ser un número racional. O sea, ahí al menos hay uno y puedes encontrar más racionales en medio. Pero nunca vas a poder tomar como que intervalos completos si el conjunto es Q. Entonces lo que vamos a ver después pues es que este Q, conjunto de números racionales, no cumple el axioma del supremo. O sea, ahí sí puedo encontrar conjuntos que sean no vacíos y acotados superiormente, pero que no tengan supremo. Entonces, bueno, eso después lo vamos a retomar. Por lo pronto tenemos estos 13 axiomas. Entonces, profe, sí hay, solo que aún no lo podemos demostrar. Lo de... No. No, o sea, lo que les estaba diciendo aquí abajo es si yo solamente tuviera números racionales, o sea, si omitiera la existencia de los números irracionales, ahí tendría problemas con encontrar los supremos. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Sí, o sea, con toda la recta completa, yo no puedo demostrar que esto es cierto ni demostrar lo que es falso. Entonces, más bien Ok, nosotros nos creemos, es un axioma, que cualquier conjunto que sea no vacío y si esté acotado superiormente va a tener un supremo. Lo que ya vimos antes, pues es que si el conjunto es vacío, o sea, esto es muy importante que luego se nos olvida cuando queremos usar el axioma del supremo, necesitamos que el conjunto sea no vacío, porque si A es vacío, este sí sabemos que no tiene supremo, por el hecho de que pues cualquier número real es cota superior y entonces no hay una mínima. Y si no está acotado superiormente, pues como no hay cotas superiores, tampoco va a tener supremo. Entonces, estas son las dos condiciones que necesito para que un conjunto tenga supremo. Repito, pues no es algo que estemos demostrando, sino es parte de nuestros axiomas. ¿Tienen alguna otra pregunta hasta aquí? No. Bueno, entonces como esto del supremo lo vamos a estar utilizando pues para probar otras cosas, como por ejemplo algo que estaba pendiente con Daniel, que
no hablaban de la existencia de raíces cuadradas. O sea, por ejemplo, que nunca llamaron raíz de 2 a un número que elevado al cuadrado de 2. Solamente probaron que no existe un racional R, digamos, tal que R cuadrada es 2. Pero nunca pusieron ahí la notación de raíz de 2. Bueno, la existencia de raíces cuadradas o de cualquier raíz para números positivos, por ejemplo, se demuestra a partir de este axioma del supremo. Es algo que vamos a hacer después. Lo primero que vamos a ver, pues son equivalencias de que algo sea supremo de un conjunto A. Entonces yo creo que probamos este teorema y hasta ahí nos vamos a quedar por hoy. Bueno, no sé cuánto tiempo nos tardemos, pero... ¿Qué dice el teorema? Bueno, tengo alfa una cota superior del conjunto A. Y entonces estas son dos equivalencias, el 2 y 3, de que alfa sea el supremo del conjunto. Que sea supremo, bueno, en lugar del paréntesis vamos a ponerle, es decir, ya me fue. Entonces, el punto 1 es la otra condición que tenía que cumplir alfa para ser supremo. O sea, tiene que ser una cota superior. Eso ya estamos suponiéndolo aquí arriba en el teorema, en las hipótesis. Y entonces, para que sea supremo, debe ser la mínima. Es decir, que si beta es cualquier otra cota inferior, pues es mayor o igual que alfa. Esta es nuestra definición de que alfa sea supremo de A. Entonces, las dos equivalencias que tenemos, dice, para todo z en R, si z es menor que alfa, entonces existe un elemento en A que es mayor que z. ¿Cuál es el significado de esto? Pues imagínate que tú tienes el conjunto A por aquí. Entonces, si A se viera de esta manera, el supremo estaría por aquí. O sea, es como la cota superior que está pegada al conjunto. Puede pertenecer o no pertenecer, pero siempre está aquí. O sea, como que en la frontera del conjunto hacia la derecha, ¿no? Ahí estaría el supremo y entonces lo que te dice la propiedad 2 es que siempre que tomes un número menor que el supremo, z cualquiera, que este podría estar o no estar en el conjunto, pero siempre que sea menor que alfa, entonces tiene que existir alguien en el conjunto A que sea mayor que z. Entonces aquí estaría el A intermedio, ¿no? Que esto, pues es la negación tal cual, ahorita vamos a ver, de que z sea cota superior. Entonces, bueno, vamos a empezar la demostración para ir viendo eso. Ahora que quiero probar equivalencia entre tres enunciados, lo normal para hacer esto como más sencillo, más rápido la prueba, es que en lugar de que te pongas a demostrar que 1 sí solo sí 2 y 2 sí solo sí 3 o 1 sí solo sí 3, vas siguiendo como que un camino. O sea, lo que vas a demostrar aquí es que 1 implica 2, 2 implica 3 y luego te regresas a 3 implica 1.
lo puedes hacer en este sentido o en el que tú quieras. O sea, si quieres ir para arriba y decir 3 implica 2 y luego pruebo 2 implica 1 y 1 implica 3. La idea nada más es que tú cierres como el ciclo. Si tú logras pues demostrar una cadena así de implicaciones, pues ahí en automático, aunque nada más hayas probado que 1 implica 2, pues como 2 también implica 3, 1 va a implicar 2 y 3. Y lo mismo, 3 implica 1, pero pues también va a implicar 2 por lo del ciclo que tienes aquí. Y eso pues ya te va a decir que cualquiera de estos enunciados implica a todos los demás. Entonces los 3 serían equivalentes. Entonces vamos a demostrar estas 3 implicaciones. Entonces empezamos con 1 implica 2. Para 1 implica 2, yo supongo que alfa sí es el supremo. Lo que sabemos en cualquiera de los casos es que alfa es cota superior, porque esa es hipótesis del inicio, no de ninguno de los puntos 1, 2 y 3. Entonces supongo que alfa ya es el supremo de A, o sea, se cumple esta condición que está en azul. Y quiero probar el punto 2. Entonces para probar el punto 2 debo tomar Z en R que sea menor que alfa. Y hay que demostrar que existe A en A tal que Z es menor que A, ¿no? Espero que no se confundan las alfas con las A's. Esto es lo que quiero probar. Entonces, ¿cómo voy a demostrar eso? Pues estoy suponiendo que Z es menor que alfa. Y alfa, por ser el supremo, es la mínima cota superior. De A. Esto vamos a pasarlo para arriba. Entonces, como alfa es la cota superior más pequeña, si yo tomo un número menor que alfa, pues esto ya no puede ser cota superior. Entonces, como Z es menor que alfa, eso ya me dice que Z no es cota superior de A. Y bueno, ¿qué significa que Z no sea cota superior de A? Con lo que pusimos desde hace 2 clases con lo de las negaciones. ¿Existe A mayor a Z? Ajá, A en A, sí es importante decir que esté en el conjunto. Existe A en A, tal que A es mayor que Z. Bueno, pues eso es justo lo que quería demostrar, o sea, lo que decía aquí. Entonces, con eso terminaría mi prueba del punto 2. O sea, básicamente aquí lo que estoy poniendo, pues es la negación de que Z sea cota superior. Sí, porque hay que recordar que sí sea cota superior, pues es que para todo A en A es menor o igual a Z, y la negación pues era esto de que existe A en A tal que A es mayor.
Sí, entonces en realidad aquí como que el 2 es solamente como escribirla como un tipo de contrapuesta del uno, pero es importante tenerlo así presente porque muchas veces ya en otras demostraciones vamos a usar este punto 2 así. Entonces hasta ahora lo que hemos probado es 1 implica 2. ¿Hay alguna pregunta? Creo que no. Bueno, espero que no sea porque les dije que ya era el último resultado de hoy, entonces digan, ya si no preguntamos acaba más rápido. Y es viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes de Halloween. No, de pre-Halloween. No, el próximo viernes es el concurso de disfraces de en la última parte de la clase. Bueno, ahorita hablamos de eso. Disfraces. Entonces, bueno, antes de hablar de esas cosas, vamos a terminar nuestra demostración. Sí, disfraces, opcional. Entonces, vamos ahora con 2 implica 3. Entonces, ahora supongo el punto 2. O sea que cualquier número z menor que alfa cumple esta propiedad. Y quiero demostrar este punto 3. Bueno, voy a escribirlo. Que para todo z en R, si z es menor que alfa, entonces existe A en A, tal que z es menor que A. Bueno, eso es lo que estamos suponiendo. Y vamos a demostrar el punto 3. Entonces, en el punto 3 te dice para todo epsilon mayor que 0. Pues hay que dar epsilon cualquier número mayor que 0. Y probar que existe A en A. Tal que z menos epsilon es menor que A. Bueno, si se dan cuenta, esto que está arriba y lo de abajo se parecen mucho, nada más que en lugar de z dice z menos epsilon. Entonces, nuevamente, este punto 3 pues va a ser como muy similar al anterior. Solamente pues es una forma distinta de escribirlo. ¿Cómo pienso en este punto 3? Bueno, en el 2 lo que decía es, si ya tienes al supremo, siempre que tomes un número menor, z menor que el supremo, aunque no sabes si este z esté en el conjunto o no esté en el conjunto, pero lo que sí puedes garantizar es que existe un elemento en el conjunto, son A en A, que es mayor que este z. Entonces, siempre que te muevas a la izquierda, aquí en medio puedes encontrar elementos de A. Eso es lo que te dice la propiedad 2. La 3 se parece mucho, nada más que en lugar de z, esta epsilon la piensas como, digamos, por aquí tienes el alfa, como la distancia que te estás moviendo hacia la izquierda. Entonces, si tomas epsilon positivo, por eso la puedo pensar como distancia, porque es número positivo, por aquí andaría creo que este no es z,
Es alfa, perdón. Alfa menos épsilon. Entonces, alfa menos épsilon, pues es a partir de donde estaba como el supremo, moverte épsilon a la izquierda. Y entonces, como este, pues ya es un número menor que alfa, la propiedad 2 lo que te diría, pues es que existe un elemento A aquí. Entonces, vamos a escribir eso ya con el enunciado correcto. O sea, aquí arriba es alfa menos épsilon en lugar de zeta menos épsilon. Entonces, para demostrar esto, lo único que necesito mencionar es que alfa menos épsilon es menor que alfa. Vamos a poner eso. Como épsilon es mayor que 0, pues tú sabes que menos épsilon tiene que ser menor que 0. O sea, si multiplicas por menos 1 la desigualdad. Y entonces al sumar alfa de ambos lados, tendrías que alfa menos épsilon es menor que alfa. Y entonces este número es como el z que está aquí, al que le puedes aplicar la propiedad 2. Entonces, debido al punto 2, que es el que está suponiendo, tú puedes como aclarar que es tomando z igual a alfa menos épsilon, o sea que es un número real y que es menor que alfa, pues lo que te dice la propiedad 2 es que existe A en A tal que z, que en este caso es alfa menos épsilon, es menor que A. Y ya con eso, pues, es lo que querías demostrar. Que existía un elemento en A que es mayor que alfa menos épsilon. O sea, bastaba con, bueno, demostrar que epsilon es menor a 0 y ya nada más juntarlo con alfa para demostrar que era menor a. Épsilon es mayor que 0, menos épsilon es el que es menor. Ah, cierto, perdón. Que menos epsilon es menor a 0, juntarlo con alfa. Como alfa está antes que a, entonces pues ya se muestra que alfa menos epsilon es menor a A. Si hasta aquí todavía no aparece A. O sea, lo único que hemos dicho en este renglón es que alfa menos épsilon es un número menor que alfa. Y eso es porque épsilon era positivo. Ok, Sí. O sea, lo sí, que sí. hicimos ya como para probar esa desigualdad, pues es multiplicar por menos 1 para tener menos épsilon menor que 0 y le sumas alfa de ambos lados. Pero digamos que la idea pues es que si épsilon es positivo, pues aquí como le estás restando algo positivo, alfa menos épsilon es menor que alfa. Ajá, Ah, y cierto. entonces por ser un número menor que alfa, pues cumple la propiedad 2. Y entonces sí existe ANA. Profe, ¿y qué nos dice que alfa es positivo? No, de alfa no sabemos qué número, qué signo tenga. Y nunca usamos que alfa sea positivo. Pero Sí, entonces al porque en una multiplicar, desigualdad, cuando tú sumas alfa o cualquier número real, no importa el signo que tenga, al sumar el mismo elemento de los dos lados, la desigualdad se preserva. ah, sí, me estaba confundiendo, por un momento pensé que estábamos multiplicando, pero ya, gracias, profe. Sí, entonces el punto 2 y el punto 3, pues dicen casi lo mismo, solo que aquí se llama, bueno, le llama z al número menor que alfa, y aquí en lugar de z, como que estás escribiendo alfa menos un número positivo. Entonces 2 y 3 pues son casi lo mismo. Ambos te dicen que existe A en A, que es mayor que este número. Entonces de aquí nos faltaría probar 3 implica 1.
¿Tienen alguna otra pregunta de estas dos implicaciones que llevamos? De mi parte, hasta ahorita no. Bueno, el 3 implica 1, yo creo que vamos a escribirlo aquí arriba para que veamos los enunciados. Y con eso ya se cerraría el ciclo. Entonces, supones esto y quieres ver que alfa es el supremo del conjunto A. Bueno, aquí yo creo que sí lo voy a poner supongamos ahora, porque si no, con tanto supremo, vamos a leer supremo ahora. Supongamos ahora que para todo epsilon mayor que 0 existe A en A, tal que alfa menos epsilon es menor que A. Y entonces lo que tengo que demostrar es que este número alfa es el supremo del conjunto A, o sea que es la mínima cota superior. Entonces tengo que ver que si beta es cota superior de A, entonces alfa tiene que ser menor o igual a beta. Bueno, pues vamos a dar una cota superior e intentar probar la desigualdad. Bueno, a partir de aquí, de que alfa sea, bueno, quiero probar que alfa es menor o igual que beta, pues con mi hipótesis, esta me habla de números menores que alfa, ¿no? O sea, porque les decía que tú tienes alfa y si epsilon es positivo, pues alfa menos epsilon anda por acá. Entonces la propiedad que tengo habla de números menores que alfa. Y yo quiero probar que beta es mayor o igual, entonces como que si la desigualdad que quiero probar va en el otro sentido, como que llegar a esto directamente, pues no se ve por dónde. Entonces vamos a hacerlo por contradicción, esta implicación. Voy a suponer que beta es menor que alfa. Si yo supongo que alfa no es menor o igual que beta, pues eso por tricotomía significa que beta es menor que alfa. Y entonces, tomando beta menor que alfa, pues ya tiene más sentido con esta desigualdad. ¿Cuál es la idea ahora? Pues por aquí anda alfa, sabes que beta es menor. Y pues tú tienes que meter para usar el punto 3 una epsilon mayor que 0. La epsilon que vamos a tomar en este caso, pues como estábamos diciendo que epsilon es como que la distancia que te estás regresando, esto es lo que vamos a considerar como epsilon. Y esto es alfa menos beta o beta menos alfa. ¿Cuál de las dos? Si quiero medir esta distancia. Beta menos alfa. ¿Beta menos alfa?
¿No es al revés, alfa menos Sí, beta? sería alfa menos beta. Ajá, porque es el mayor menos el menor. Ok. Bueno, entonces aquí, sí, de que beta sea menor que alfa, lo que tendría es que si pasas beta del lado derecho, restando, alfa menos beta es el positivo. Entonces vamos a definir epsilon igual a alfa menos beta. Si yo defino esta epsilon, pues ya aquí arriba dije que es un número positivo. Y entonces lo que me dice la propiedad 3, la que estoy suponiendo, es que si tú tienes un número positivo, o sea, para todo epsilon mayor que 0, en particular para este que encontramos, existe A en A, vamos a ponerlo, debido a 3, existe A en A tal que alfa menos epsilon es menor que A. Bueno, pero epsilon es alfa menos beta, ¿no? Entonces lo podemos sustituir. Y de aquí, bueno, si haces la operación, te quedaría beta nada más. Y entonces lo que estarías diciendo es que beta es menor que A. Beta es menor que A, pero A está en A. Si quieren, hasta le puedes poner en todas estas, el existe A en A. Existe A en A, tal que pasa esto. Pues son desigualdades equivalentes porque solamente estamos haciendo las operaciones. Entonces aquí lo que estoy diciendo es existe A en A tal que beta es menor que A. Pues eso en realidad lo que me dice es que beta no puede ser cota superior de A. O sea, si lo pueden ver ahí en lo de las negaciones que escribimos cuando pusimos la definición de que sea cota superior, o pensarlo como que pues ya estás encontrando un elemento en A que es mayor, entonces este no es cota superior. Vamos a ponerle entonces. Por eso les decía que esas definiciones y sus negaciones pues son importantes tenerlas presentes. Y esto pues ya sería una contradicción. Porque estábamos suponiendo que beta es cota superior de A. Y entonces la contradicción pues viene de decir que alfa es menor o igual a beta. Por lo tanto, pues, digo, alfa no es menor o igual a beta. Alfa sí tiene que ser menor o igual. De hecho, bueno, yo creo que lo puedes dejar así como contradicción o en realidad lo que hicimos pues fue demostrar la contrapuesta. O sea, este enunciado es el que queríamos demostrar, es una implicación, que si beta es cota superior, entonces alfa es menor o igual a beta, y en realidad lo que probamos es que si alfa no es menor o igual a beta, pues entonces beta no es cota superior. Entonces lo puedes dejar así o decir que vas a demostrar la contrapuesta.
¿Alguna pregunta? Yo, profe, nada más me quedó una duda de dónde salió que cero era menor que alfa menos beta. De esta desigualdad, si tú restas beta de ambos lados, o sea que pasas la beta restando del lado derecho, aquí te queda 0 y del otro lado es alfa menos beta. Ah, vale, gracias. ¿Algo más? Donde dice existe A que pertenece a tal que, bueno, más bien, que alfa menos Epsilon. beta, ese alfa menos beta, ¿se le está sumando de ambos lados o lo que se le está sumando es el, perdón, sí, lo que se le está sumando es el alfa? ¿Alfa menos beta dónde? ¿Aquí en el renglón de la epsilon o en la No, desigualdad? abajo, Ah, es que aquí es en la desigualdad, aquí, en esto. sí, ahí, sí, Ah, se está sustituyendo. O sea, epsilon lo definimos como alfa menos beta. Entonces, en ok. lugar de esta epsilon, estamos poniendo todo lo que vale. Ah, ok, ok, Sustituyes ok, el sí, valor. sí, ok, ok. Ok, entonces todo cool. Bueno, y entonces, ¿cómo lo dejamos? ¿Como contradicción así o como contrapuesta? O sea, cualquiera de las dos está bien. Vamos a ponerle aquí. Sería 1 y si yo lo quiero hacer por contrapuesta, que es básicamente lo mismo pero sin suponer que beta es cota superior, pondremos contrapuesta. Entonces ahí lo único que haces es suponer la negación de esto. Entonces hay que quitar esto de que beta es cota superior. Nada más dejas, supongamos que alfa no es menor o igual a beta. Bueno, ya todo lo demás se quedaría igual. Y aquí, pues lo que estás demostrando es que beta no es cota superior, o sea, la negación de esta parte. Y ahí terminaría tu prueba. No hay contradicción. ¿Sí? Puedes poner, por lo tanto, beta no es cota superior de A. Entonces, lo que estabas demostrando aquí es que alfa, si alfa no es menor o igual que beta, entonces beta no es cota superior. Bueno, entonces ya, si no tienen alguna pregunta, nos quedamos hasta aquí. Así que les sobraron 4 minutos.